Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra clase del día de hoy. Estamos desarrollando actividades de razonamiento verbal o también de la parte de aptitud verbal, como se denomina en algunos casos. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que está vinculado con los conectores o hilativos, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta pequeña sesión. La idea es que en este caso seamos bastante claros, precisos y obviamente en el tiempo establecido para poder comprender, obviamente entendiendo de que ustedes tienen un tiempo limitado por las actividades que desarrollan seguramente en casa y el trabajo, ¿no? Muy bien, uno de los temas que es bastante conocido y viene siempre en los exámenes de tipo, en los exámenes de admisión, tipo IBM, es el tema de conectores o hilativos, ¿no? Este tema de conectores es importante diferenciarlo, por ejemplo, a comparación de oraciones incompletas. ¿Por qué? Porque la resolución es muy parecida. No son iguales, son parecidos. Las oraciones incompletas, a diferencia de los conectores, estas oraciones se van a conformar con sustantivos, con verbos, pronombres, adjetivos o artículos o determinantes, ¿no? Con esas categorías se van a formar, con esas 5 categorías se van a formar las oraciones incompletas. Mientras que los conectores se van a formar con las categorías invariables, que son, o que pueden ser en este caso, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué sirven los conectores, no? Los conectores básicamente nos van a servir cuando redactamos cualquier tipo de texto. Vamos a poder unir, enlazar, tejer las palabras y así vamos a conformar un texto, ¿no? Así vamos a conformar un texto. En este caso, los conectores que vamos a desarrollar el día de hoy se da básicamente a nivel oracional, ¿sí? A nivel oracional. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema de conectores, tema aparentemente corto, no lo vamos a extender demasiado, pero que quede claro lo que queremos transmitir, ¿no? Decimos que los conectores, ¿no?, que son palabras o frases, eso sí, que unen proposiciones o párrafos, dotando además de un enlace o de una lógica o sentido. Es decir, estos conectores básicamente son enlaces, nexos que van a unir ideas, ¿no? También se les denominan nexos cognitivos o relacionantes. Precisando, diremos que son pues palabras cuya función es de unir elementos lingüísticos buscando establecer entre ellas, ¿no?, relaciones sea de coordinación o de subordinación, ¿sí? Sobre todo de coordinación o de subordinación. ¿Para qué utilizamos, dice, los conectores? ¿No? ¿Para qué utilizamos los conectores? Los enunciados de un texto pueden mantener entre sí diversas relaciones. Algunas veces pueden ser de adición, otras veces pueden ser de contraste, otras pueden ser de secuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego vamos a ver más adelante estos tipos de conectores. Dice que esas relaciones son expresadas por los conectores. Y los conectores son palabras que usamos para enlazar y establecer relaciones lógicas dentro de un texto, dentro de una oración. Muy bien, aquí vamos a ver algunos conectores, cuáles son las clases de conectores que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, el de adición, ¿no? Cuando decimos conector de adición, ya sabemos que añaden, aumentan información. ¿Cuáles son estos conectores? Entre otras, ¿no?, las más importantes, que puede ser, por ejemplo, además, también, incluso, asimismo, por otro lado, aparte de ello.
entre otros términos más. Veamos el ejemplo, ¿no? Terminé de estudiar, además, ayudé a mis hermanos con sus tareas. Fíjense, este término además está se está añadiendo algo más. Eso es de adición. ¿Sí? Cuando dice terminé de estudiar, o sea, aparte de estudiar, dice que además ayudé a mis hermanos con sus tareas. ¿Sí? Ahí vemos un conector de adición. Luego tenemos el otro tipo de conector que es de contraste. Su mismo nombre dice, expresan oposición entre dos o más ideas. ¿Cuáles son esos conectores? Que siempre otra vez lo usamos, ¿no? Cuando redactamos, cuando hablamos. Por ejemplo, el conector pero, en cambio, no obstante, sin embargo. Veamos el ejemplo. Quería ir al cine, fíjense, sin embargo, está el contraste, no tenía dinero para la entrada, ¿no? Entonces, en este caso, reitero, el de contraste expresan oposición entre dos o más ideas. Acá hay oposición, fíjese, quería ir al cine, sin embargo, no tenía dinero para la entrada, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta este tipo de conectores que es de contraste. Luego tenemos el conector de secuencia. Su mismo nombre indica sucesión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos conectores? Primero, luego, después, a continuación y finalmente. Como ejemplo, primero leeré este capítulo, luego haré el resumen. Fíjense, hay una secuencia, una sucesión de hechos, de acontecimientos, ¿no? Luego tenemos el conector de consecuencia. Fíjense, el conector de consecuencia. En este caso, manifiestan un efecto, consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son esos conectores? De manera que, de modo que, por lo tanto, por ello, por esta razón, en consecuencia. Veamos a ver. No llegó a tiempo. Por ello, no pudo rendir el examen. Fíjense, hay una consecuencia, ¿no? No llegó, se hizo tarde, ¿no? No llegó a tiempo. Por ello, la consecuencia, no pudo rendir el examen. Luego tenemos otro tipo de conector que es de causa. En este caso indican un motivo o razón. ¿Cuáles son esos conectores? Debido a, puesto que, ya que, a causa de. Como ejemplo tenemos, llevaré mi casaca y ya que más tarde sentiré frío. Acá, como podemos ver, hay causa, ¿no? Una causa del frío y por ende tengo que llevar la casaca. ¿Qué más? Tenemos acá conectores de ejemplificación, ¿no? Es otro tipo de conector. Indican que la idea ilustra la anterior, ¿sí? ¿Cuáles son esos conectores? Por ejemplo, este es el caso de tales como, ¿no? Que son los conectores más usuales de ejemplificación. Veamos el ejemplo. Me encanta cocinar. Por ejemplo, hoy preparé puré de papa, ¿sí? El conector de ejemplificación. Luego tenemos otro conector que es de equivalencia, ¿no? ¿Cuáles son esos conectores? Bueno, en este caso el de equivalencia reitera la información, reafirma lo dicho anteriormente. Por ejemplo, esos conectores son, es decir, en otras palabras, mejor dicho, en otros términos, o sea. Fíjense con el ejemplo. Ana vive junto a mi casa. Es decir, estoy reiterando la información, es mi vecina, ¿sí? Otro conector que encontramos es el de finalidad. Ya sabemos, de finalidad indican que la idea es propósito de otra. Un fin, ¿no? Hay un propósito. ¿Cuáles son los conectores de finalidad? Para, puede ser para qué, a fin de o a fin de qué, con el objetivo de, o también puede ser con el objetivo de qué. Veamos como el ejemplo, ¿no? Realizaré las actividades a fin de aprender mejor. Fíjense, de finalidad. Hay un fin, ¿no? Y por último, veamos el conector de tiempo. Indican orden de los hechos. Antes, al día siguiente, mientras, más tarde. Veamos con el ejemplo. Él limpiaba
mientras ella cocina. Hay un orden de hechos, ¿no? Un orden de hechos. Muy bien, vamos a ver acá algunos ejemplos, dos ejemplitos un poco para comprender Estos son los tipos de ejercicios que siempre se plantean en los exámenes de admisión y en los ejercicios que están planteados en sus módulos. ¿Sí, muchachos? Bien, ¿qué dice acá, por ejemplo? Había sido víctima de un robo, ¿no? Se dirigió a la comisaría, poner la denuncia respectiva. Y acá tenemos, anteriormente es la premisa, la pregunta, y acá tenemos las 5 alternativas, de las cuales 4 son distractores y una sola es la respuesta. ¿Qué es lo que hacemos primero para resolver los conectores? ¿Qué hacemos primero? Intentar desarrollar tal como están la oración sin ver las alternativas. Tratar de entender qué es lo que nos transmite esta oración. Por ejemplo, dice, había sido víctima de un robo. ¿Sí? Ahí entra un conector. Se dirigió a la comisaría. Poner la denuncia respectiva. Entonces ya tenemos la idea de qué trata esta oración en una situación comunicativa. Y luego de ello ya trabajamos con las alternativas. Observamos acá. Es decir, trabajamos con las 5 alternativas y obviamente vamos a ir descartando la que no corresponde una a una. Dice, había sido víctima de un robo y se dirigió a la comisaría a poner la denuncia respectiva. Vamos a ver si puede ser la respuesta, ¿no? Luego, había sido víctima de un robo porque se dirigió a la comisaría para poner la denuncia respectiva. Con este paralelo hay sentido lógico, sí, pero este término, ¿por qué no encaja? Dice, había sido víctima de un robo porque se dirigió a la comisaría. No tiene sentido, no le da sentido. Entonces la B estaría descartado. ¿Sí? Vamos con la C. Había sido víctima de un robo, es decir, se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia respectiva. ¿Tendrá sentido? No tiene sentido. Fíjense, no tiene sentido. A la primera nada más, no había sido víctima de un robo, es decir, se dirigió a la comisaría. No hay coherencia lógica en la oración. Con la alternativa D, o sea, la B y la C están descartados. La A podría ser una respuesta. La D, había sido víctima de un robo, así que se dirigió a la comisaría a fin de poner la denuncia. Podría ser, vamos a ver, puede ser. Vamos con la E, había sido víctima de un robo, pues se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia respectiva. Hasta ya no le da sentido lógico a la oración. Descartado la alternativa E. Aquí, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la alternativa A. ¿Y por qué la alternativa A? Fíjese, había sido víctima, dice, de un robo y se dirigió a la comisaría. Esta ahí es un conector, ¿no? Es un conector de tipo copulativo, ¿no? Entonces, ese le da sentido a lo que se plantea al inicio, ¿no? Que ha sido víctima de robo y por ello se va a dirigir a la comisaría. ¿Para qué? En este caso, a poner la denuncia respectiva. ¿Sí, chicos? Muy bien. Así vamos a ir trabajando nuestros ejercicios, ir descartando, ¿no? Ir descartando las oraciones que no guardan sentido lógico. Bien, vamos con la otra oración. Fíjense acá. Vamos a leer la oración de forma detenida. Dice, la situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. ¿Sí? Reiteramos ya la oración. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Bien. Vamos a contrastar con las respuestas. Bueno, con las alternativas. Dice, con la alternativa trabajamos en primer orden. La situación es bastante difícil, aunque no me separaré de ustedes, sí tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna.
Fíjense, este sí no le da sentido lógico. No le da sentido lógico. Esta sí es una conjunción de tipo condicional, que puede ser que sí, que puede ser que no. Entonces, está descartado, ¿sí? Vamos con la B. La situación es bastante difícil. Sin embargo, no me separaré de ustedes. Más tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Esta podría ser la respuesta, ¿sí? Podría ser la respuesta. Vamos con la C. La situación es bastante difícil. No obstante, no me separaré de ustedes. Pero, acá viene ese término, pero tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. ¿Tendrá sentido? Este pero un poco que no le da sentido, ¿sí? Vamos con la D. La situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Bueno, este pero igual no le da sentido lógico a la oración. La situación es bastante difícil, pero no me separé de ustedes. Vamos con la E. La situación es bastante difícil, como no me separaré de ustedes. Ahí ese como ya es una situación de... Se recuerden que ese término como es para comparar. Y no, acá no se está comparando. Aquí la respuesta es la alternativa B. La situación es bastante difícil, sin embargo no me separaré de ustedes. Más tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna, ¿sí? Eso es la forma que más o menos se tiene que desarrollar el tema de conectores, que es importante practicarlo, porque recuerden que el tema de razonamiento verbal o actitud verbal, lo importante es ir practicando cada una de las actividades. Chicos, muy bien, quedamos esta parte y ya nos vemos en la siguiente sesión.